de complicaciones o bajo riesgo, esto del riesgo ASA que habíamos hablado la clase anterior, se pueden considerar procedimientos quirúrgicos básicos. ¿Qué les puede pasar a ustedes en la guardia? Que ustedes vean estas patologías, vean digamos, la indicación de cuándo se tienen que resecar o cuándo se tienen que hacer estos procedimientos, vean las complicaciones de estos procedimientos, que muchas veces llegan a la guardia, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es un procedimiento quirúrgico básico? Es cuando en realidad tenemos que eliminar tejido muerto, ¿sí? Y o que esté contaminado, y o que tenga cuerpo extraño, ¿sí? Y que potencialmente pueda generar una infección en esa zona, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Pero en realidad, un procedimiento quirúrgico básico, en este caso, estamos hablando de saber manejar la herida en el postoperatorio para disminuir la probabilidad de infección, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que estar preparados para, en el momento que ven una herida y que ven que tienen signos de complicaciones de esa herida, ustedes puedan eliminar el tejido muerto, el tejido necrótico, y poder hacer lo que se llama la toilette de la herida, es decir, la limpieza, la antisepsia de la herida, para favorecer la cicatrización de ese tejido, ¿sí? Bueno, entonces vamos a generalizar un poco qué son los cuerpos extraños en realidad, porque uno piensa como cuerpo extraño algo, eh, un tejido no vivo, ¿sí? Pero en realidad no. Los quistes son en parte tejidos extraños, los lipomas, o cualquier otro tipo de tumor. Ustedes ya vieron en anatomía patológica que si bien el común de la gente llama tumores a los cánceres, no son sinónimos, sino tumor es eh, cualquier lesión que genera un volumen que no es el fisiológico, ¿sí? Un hematoma es un tumor, un seroma es un tumor, un lipoma es un tumor. eh, por supuesto, después hay que estudiarlo y ver el detalle de ese tumor, ¿no? Pero todo esto son cuerpos extraños y son estructuras que no deberían estar normalmente en el organismo, pero que en realidad la complicación de dejarlos en el organismo no genera directamente la muerte del paciente, sino que genera complicaciones infecciosas o funcionales o estéticas, ¿sí? Como por ejemplo el lipoma. El lipoma, que es el adipocito que aumenta de tamaño, lo que sucede es que va creciendo, genera una tumefacción, se encuentra a veces en sitios molestos, dolorosos, pero que en realidad si uno lo deja puede estar toda la vida. De hecho todos nos vamos a morir con lipomas en el organismo y no necesariamente tiene una indicación quirúrgica. Es decir, se resecan cuando molestan, cuando están muy grandes, están en lugares que son estéticamente feos. Pero también tenemos esos cuerpos extraños que sí son no biológicos, como son los proyectiles, bueno, anzuelos, vidrio, todo lo que es material no vivo, ¿sí? Que también tienen indicación de ser resecados, no en el 100% de los casos, pero sí tienen indicación de resecarse porque se consideran elementos que eh, ingresan al organismo de manera contaminada. Es decir, en la pared externa de estas estructuras pueden contener gérmenes que producen una infección. Y que hasta que uno no saque ese material externo, la infección sigue o se puede generar. Hay casos, pocos, en los cuales estos agentes externos se dejan dentro del organismo porque están en situaciones anatómicas complejas y que
Bueno, evidentemente no han dejado gérmenes en sus paredes, por lo tanto no generan una infección. Por ejemplo, proyectiles que se alojan en la cavidad craneana o en el hígado o cerca de estructuras nobles. En ese caso, no está indicado hacer la resección de esos tumores. Bueno, vamos a ir despacito, yendo a estos procedimientos quirúrgicos básicos que en realidad se encuentran en la piel o en el tejido celular subcutáneo, es decir, que son superficiales y no nos vamos a meter tanto en los que son procedimientos que sí invaden la fascia, el músculo, el tendón, si bien vamos a ver algo, pero yo quiero que nos centremos en lo que es piel y tejido celular subcutáneo, ¿sí? Algunos conceptos generales para que ustedes tengan en cuenta. Eh, la grasa, es decir, el tejido celular subcutáneo y la hipodermis, son estructuras que en sí tienen poca vascularización. Ustedes piensen que cada lipoma es una célula, es un adipocito que creció. Entonces, no tiene por dentro irrigación. Y al tener un alto contenido graso, cada vez que una bacteria entra en contacto con un adipocito, tiene una forma de conseguir energía muy rápida, entonces se reproduce más que en otro tipo de tejido, ¿sí? Eh, pero además, al no estar irrigado, cuando se produce una lesión de esa célula, tampoco se genera una migración y una extravasación de los elementos celulares para generar, a través de los fibroblastos, un tejido cicatrizal que en tiempo y en velocidad pueda generar la cicatriz que nosotros queremos. Es decir, la grasa es el peor tejido para generar una cicatrización, ya sea por primera o por segunda intención, ¿sí? Ni hablar si ese tejido celular vemos que está contaminado, es decir, vemos que tiene signos de infección, como son tener secreción purulenta, en vez de encontrarse de una coloración amarillenta, es parduzca o negruzca, ¿sí? Entonces, ni hablar si crepita, es decir, si hay signos de aire ¿eh? en ese tejido celular subcutáneo, donde estamos hablando de que encima hay gérmenes anaeróbicos que generan una infección que son más difíciles de resolver. Entonces, entendiendo eso, podemos diferenciar lo que es una herida limpia y prolija, digamos, y una herida desgarrante, ¿está? Donde vemos que las heridas limpias son heridas que habitualmente tienen bordes prolijos, que tienen mejor probabilidad de cicatrización, que las estructuras se dañaron menos. En cambio, una herida desgarrante es una herida que sabemos que eh, la vascularización se va a ver afectada, porque una herida que se desgarra es una herida que en los tejidos alrededores genera más respuesta inflamatoria, más vasoconstricción, menor migración de células. Bueno, entonces, todo este tejido alrededor de una lesión, de una herida, ya sea quirúrgica o sea traumática, ¿sí? Es una herida limpia, incisional o una herida que tiene signo de infección, genera una respuesta inflamatoria. Esa respuesta inflamatoria, como vimos el año pasado, si se infecta, genera una tumefacción, ¿sí? ¿Qué es una tumefacción? Es cuando se genera una respuesta inflamatoria tal que empiezan a reproducirse los gérmenes en ese sitio y el mismo organismo no lo puede controlar. Entonces la herida se pone roja, caliente, eritematosa en la parte externa, bien rojácea, puede crepitar eh, y bueno, es un sitio donde la vascularización es
se ve afectada porque el organismo empieza a reaccionar y parte de esa reacción es mandar todo las células defensivas para degradar ese tejido muerto, pero eso tiene una contra. Al generar una gran respuesta inflamatoria, una gran vasodilatación, se genera un aumento de la presión del tejido extracelular. Ese aumento de la presión en el mediano o largo plazo, estamos hablando a partir del segundo día, genera que se compriman los vasos sanguíneos y una posterior disminución de la irrigación sanguínea. Por lo tanto, después de las 48 horas tenemos menos irrigación de la zona, menos llegada de las células defensivas, menos llegada de los antibióticos. Por lo tanto, es más difícil resolver las infecciones en esos sitios. Entonces, la forma que tenemos nosotros de ayudar a ese proceso de cicatrización es descomprimir la herida, es decir, en definitiva, sacar los puntos si fue una herida suturada o resecar el tejido muerto si es una herida infectada que la decidimos dejar abierta por cuestiones infectológicas y queremos nosotros que se genere una cicatrización por segunda intención, ¿sí? Entonces esa descompresión favorece a mejorar la irrigación de los tejidos sanos y que lleguen mejor el tratamiento antibiótico. Si voy muy rápido o digo palabras que por ahí ustedes todavía no las entiendan, me paran y me preguntan. Bueno, entonces vamos a ir un poquito ahora hacia las heridas abiertas, ¿sí? ¿Por qué o cuándo uno dejaría una herida abierta? ¿Sí? Vimos algo cuando dimos heridas complejas el año pasado, pero en realidad vimos algo muy genérico. Ahora vamos a ir un poco más específico, porque como les dije recién, dejar una herida abierta permite descomprimir y evita la isquemia, evita esta vasoconstricción por presión. Entonces, en realidad, estamos favoreciendo al proceso de cicatrización. No es que lo estamos entorpeciendo, ¿sí? Porque habíamos visto en primer año que uno hace una sutura para favorecer esa cicatrización por primera intención. Pero en segundo año vimos que las heridas complejas es necesario esperar para que cicatricen por segunda intención. Bueno, este es uno de los motivos. Evitar el aumento de la presión excesiva porque sabemos que si disminuye a las 48 horas la irrigación de esos tejidos sanos, aumenta la isquemia, es decir, aumenta la zona de sufrimiento vascular. Y al aumentar la isquemia, aumenta la probabilidad de necrosis. Al aumentar la probabilidad de necrosis, las bacterias tienen más tejidos muertos de donde conseguir energía para seguir reproduciéndose, ¿sí? Entonces, en definitiva, si uno no descomprime la herida, lo que está haciendo es favorecer la infección. ¿Qué pasa cuando uno descomprime o deja una herida abierta? Permite que haya un exudado, ¿sí? Que ya vieron algo ustedes en anatomía patológica. Permitimos la extravasación de líquido con abundantes proteínas y que se genere de alguna manera un lavado de esa zona. Entonces, que una herida tenga secreción purulenta, pero que se exteriorice, en realidad es bueno. No es lo ideal, pero en vez de que toda esa exudación quede dentro del paciente, es preferible que salga hacia afuera. Pero además, al descomprimir, ingresa oxígeno y eso impide que se reproduzcan más fáciles los gérmenes anaerobios, ¿sí? Que tienen esa facilidad de reproducirse en ambientes donde no entra el oxígeno. ¿Está? Pero además, yo tengo la posibilidad de ver ese tejido muerto, de ver cómo va evolucionando la herida, de resecar tejido en caso de que
la infección avance o avance la isquemia y controlar de cerca esa estructura. ¿Estamos hasta acá, chicos? Bueno, espero que me hagan preguntas si hay dudas. Bueno, fíjense, acá tenemos, ya lo van a ver en cuarto año, tenemos un nebus. ¿Qué es un nebus? Es una estructura de la piel que en realidad eh, no es normal, pero es frecuente, pero tampoco es patológica. ¿Qué quiere decir? Es una estructura decolorada de la piel que, si uno la deja en el paso del tiempo, tiene probabilidad de transformarse en un cáncer de piel. Después ya van a ver también en cuarto año qué tipo de cánceres de piel hay. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Bueno, vamos a resecar esta estructura porque tiene signos clínicos, que ya lo van a ver, insisto, en cuarto año, que tiene características de que pueden ser malignos. Entonces lo vamos a sacar ahora porque, bueno, es un procedimiento simple, un procedimiento quirúrgico básico, se saca con anestesia local, no hace falta internación, estudios prequirúrgicos, entonces lo vamos a resecar. Se hace una marcación, fíjense que se marcan los bordes de la lesión, y se hace una marcación losángica, se llama, ¿sí? Fusiforme, con los extremos hacia la longitud más larga, ¿sí? Y con una distancia, la mitad o un tercio, hacia la parte perpendicular, ¿sí? ¿Por qué de esta manera? Porque uno de estos asegura sacarlo con márgenes, ¿sí? Uno ve que hay una distancia entre el borde normal y el borde donde yo voy a pasar con el bisturí, pero además la cicatriz va a quedar lineal. Y esa cicatriz lineal tiene que ir en el mismo sentido en que van las líneas de Lange, ¿sí? O las líneas de Lange, en realidad. Fíjense que acá el cirujano está haciendo un pliegue de la piel y ve que las líneas de Lange van en el sentido longitudinal, ¿sí? Yo no debería resecar con una incisión longitudinal de esta manera a esa lesión, porque la tensión de la piel va a tender a que la cicatriz tienda a abrirse y por lo tanto a que se complique. ¿Está? Entonces uno de los criterios para hacer una resección de un procedimiento quirúrgico básico es tener en cuenta estas líneas de Lange, ¿sí? Fíjense, acá vemos una reconstrucción 3D donde vemos los puntos donde tenemos que pasar para que la resección sea amplia, pero también no nos tenemos que olvidar que la resección tiene que ir en profundidad hacia el tejido celular subcutáneo. ¿Estamos? Profe, una pregunta. ¿Qué Sí, diferencia pregunta. hay entre un lunar y un Neus? Ah, muy bien. Lo vas a estudiar en cuarto año. La piel tiene muchos tipos celulares, ¿sí? En realidad, lunar no existe en medicina. Hay muchos tipos de nebus. Nebus son lesiones nuevas. ¿Está? Esas lesiones nuevas pueden ser melanocíticas, es decir, que tengan color, como esta que está acá, no melanocítica. Puede ser pediculada, puede ser ulcerada. ¿Está? Pero la evolución de esos nebus pueden ser también respecto a la malignidad, como es en este caso, que esto es un epitelioma vasocelular, es decir, es un cáncer de piel, ¿sí? De tipo benigno. También puede ser maligno, puede ser un carcinoma vasocelular. No, pero ya lo van a estudiar más adelante. ¿Está, Celina? Sí, ¿Qué gracias. quiero? Bien, ¿qué quiero que sepan ustedes? Que cuando uno tiene una lesión de este tipo, no de este tipo, de este tipo que veo acá, la incisión losángica tiene que tener, habitualmente uno dice, 4 unidades, es decir, uno lo divide a la mitad y después la mitad de la mitad, a una unidad del ancho, ¿sí? Para que la herida quede después lineal cuando uno lo sutura. Es decir, si uno tendría que resecar esta herida, de hecho, mañana tengo que resecar una parecida a esta, uno haría una incisión en este sentido, ¿sí? Ven que acá se ven las líneas de Langer,
¿sí? Y ve las líneas del ángel que vienen para acá. Uy, perdón, ¿eh? Vienen hacia abajo. ¿Qué pasa en el rostro? También tenemos las patas de gallo, que son líneas del ángel acá. ¿Qué pasa? Uno, cuando quiere resecar este tipo de lesiones, y a esto es lo que voy, tiene que prestar atención al sitio anatómico. Les pido por favor que nunca, nunca se pongan ni a resecar una lesión en el rostro, porque el rostro no tiene exceso de piel para que uno pueda suturar y que llegue normalmente. Para eso están los cirujanos plásticos, los cirujanos reconstructivos. Porque uno lo puede resecar y después queda la herida abierta, porque la tensión de los tejidos no llega. O si llegan, quedan con una retracción del párpado, del ojo, del labio, ¿sí? Por querer sacarle un lunar, van a terminar deformando el rostro del paciente, ¿sí? Y eso es un problema mucho más grave que haber resecado un neuro. ¿Estamos? Es decir, todo esto que estuvimos hablando hasta ahora sirve para todo menos para las lesiones en el rostro, donde les pido que no lo hagan ustedes, que lo haga un médico especialista. Bueno, sucede algo parecido en los que son los quistes sebáceos, ¿sí? Si bien los quistes sebáceos son estructuras anatómicamente normales, lo que no es normal es que un quiste se tape y aumente su tamaño por aumento de la presión y del contenido sebáceo del mismo quiste, ¿sí? ¿Qué pasa con este quiste? En realidad el riesgo es que ingrese una bacteria y le infecte, ¿sí? No es que este quiste va a tener una transformación oncológica, es decir, se va a transformar en un cáncer. Pero sí va a ser una infección que duele, que es difícil de resolver, que hay que dar antibiótico y que, bueno, va a terminar siendo necesaria un drenaje, ¿sí? Es decir, un drenaje es hacer una incisión cerca del orificio del quiste para que drene el contenido infectado. Porque el antibiótico, cuando hay un quiste infectado, no penetra donde están los gérmenes, sino que penetra en los tejidos circundantes. Entonces conviene hacer la resección de ese quiste de manera programada, con anestesia local, y no esperar a que ese quiste se infecte, ¿sí? Esta es la imagen donde uno lo ve mirándolo de arriba. Entonces uno puede hacer una incisión losángica, ¿sí? Y resecar el tejido del quiste, que vamos a ver un video después, sin necesidad de cortar o tocar tejidos de alrededor. Bueno, estamos acá con los que son procedimientos quirúrgicos básicos. ¿Entendimos más o menos? Bueno, voy a cortar, a dejar de compartir para mostrarle el video de lo que es la resección de un quiste, que es muy frecuente. Lo mismo pasa con los NEUs, son procedimientos parecidos. Denme en un minuto que lo tengo que encontrar. Ahí está. Bueno, ustedes van a ver que el paciente ya tiene una preparación del campo quirúrgico. Perdón, vamos a arrancarlo de vuelta porque no se vio la primera parte. No sé por qué tarda en... Ah, pues está en negro ahí. Bueno, fíjense, acá está hecha ya la antisepsia, ¿sí? Y el preparado del campo, fíjense que tiene una compresa fenestrada, fíjense que el cirujano tiene guantes estériles, no tiene puesto una bata quirúrgica, ¿sí? Porque el procedimiento es un procedimiento quirúrgico básico, es decir, no lo requiere. El paciente tiene un quiste, entonces el cirujano, con el instrumental estéril, hace una incisión, en este caso no es losángica,
¿sí? Porque el cirujano acá lo que está haciendo es solamente drenarlo. Fíjense que hace la incisión y después hace el segundo paso de la intervención, que es la disección o la divulsión. Lo hace primero con tijera, Metzenbaum, y después lo hace con bisturí. Ahora lo hace con pinza hemostasia curva, ¿sí? Fíjense cómo diseca los tejidos. Y ahí es donde uno separa el quiste del resto de las estructuras, ¿sí? Sin dañar nada. Entonces, una vez que uno separó el contenido, ¿sí? Lo separó, se extrae el quiste de manera completa sin lesionar ningún otro tipo de estructura. Se le rompió un poquito la cápsula del quiste, por eso se abre, suele pasar, no pasa nada. Y después se hace la sutura, ¿sí? De los puntos que ustedes ya son expertos en hacerlo. En este caso va a ser un punto en U. ¿Está? Fíjense, se resecó el quiste, se hizo un punto en U, se anudó y esto es un procedimiento quirúrgico básico. Es decir, esto ustedes lo saben y lo pueden hacer. ¿Está? Obviamente cuando sean médicos ya matriculados, no ahora. Pero digamos, es un procedimiento quirúrgico básico que ustedes ya tienen a esta altura las herramientas para poder resolverlo. ¿Está? Por supuesto lo hicimos en simulación, tienen que verlo hacer en cuarto y quinto año para después tener lo que dijimos en la clase pasada, la seguridad para poder hacer el procedimiento en las condiciones que corresponden. Bueno, vamos a seguir con la clase, vamos a meternos un poquito más en heridas complejas, ¿sí? Que vimos algo el año pasado, de lesiones tendinosas y musculares, pero vamos a ver ahora cuando esas heridas complejas comprometen estructuras un poco más profundas, ¿sí? Como son las fascias, los músculos, ¿sí? Porque cuando la infección llega y compromete la fascia, ¿sí? Genera lo que se llama una fascitis. Las fascias son tejidos muy duros, ¿sí? Muy firmes, con mucho tejido conectivo. Y que si una infección está entre el músculo y la fascia y genera una fascitis, y uno no abre esa fascia y no se drena, se genera un problema que es realmente grave, que se llama fascitis necrotizante, ¿sí? La infección debajo de la fascia genera un aumento de la presión por extravasación, por aumento de la respuesta inflamatoria, por aumento de la reproducción de los gérmenes, genera una presión tal dentro del músculo que el paciente puede morir por este problema, ¿sí? ¿Alguno alguna vez ha visto o ha escuchado que por una inyección intramuscular ha ingresado un germen anaerobio al músculo y genera una infección en el músculo glúteo mayor o medio? Y las infecciones en esa zona son muy difíciles de resolver si uno no drena eh, esa tumefacción de esa zona. Porque no llega bien el antibiótico porque la presión que genera dentro de la fascitis es tal que comprime las estructuras arteriales mayores, es decir, compromete la circulación arterial y por lo tanto genera una isquemia cada vez mayor, por lo tanto impide que los antibióticos lleguen bien y si no se descomprimen esos tejidos puede terminar con la muerte del paciente. Entonces, no es una pavada una fascia infectada o contaminada, ¿sí? Bueno, ¿cómo reconocemos que estas estructuras están en condiciones vitales? En realidad es un aspecto clínico, es decir, ver la coloración, ver la, la anatomía, ¿sí?
ver la función. En el caso del músculo, uno estimula con el electrobisturí del músculo. Si el músculo se contrae es porque es un músculo que está vital, ¿sí? En cambio, un músculo que no se estimula con electricidad es un músculo que está muerto, ¿sí? Que ya dejó de funcionar. Y cumple las mismas etapas del asado, ¿sí? Cuando uno va cocinando el asado, con la coloración de las fibras musculares va cambiando de color rojizo a un color más negruzco, ¿sí? El color más negruzco estamos hablando de eh, tejido muscular desvitalizado, y si uno lo toca o lo quiere agarrar, se deshace o se desintegra. Bueno, fíjense. Fíjense acá que tenemos la diferencia de cambio de color, donde tenemos una fibra muscular normal, ¿sí? Fíjense que está más rojiza, más rojiza. En cambio está más parduzca la fibra muscular muerta. Recuerden que cada célula muscular va de inserción proximal a distal, es decir, va en sentido longitudinal. Si en algún sector se rompió esa membrana plasmática, esa célula se considera muerta, ¿sí? Fíjense acá, como este músculo ya está deshilachado, es decir, ya está necrosado. Entonces todo este músculo es tejido que favorece la infección, ¿sí? Favorece a que si un germen se deposita acá, se empieza a reproducir muy fácilmente. Bueno, hay una clasificación que yo en realidad no necesito que ustedes la sepan, que tiene que ver con la clasificación de los traumatismos musculares. Porque uno puede inferir cuando uno necesita hacer una cirugía en tejido muscular, pero es algo más específico de los traumatólogos. Yo lo que les quiero mostrar es que cuando ustedes tengan una herida compleja, donde tienen abierta la piel, abierto el tejido subcutáneo y abierta la fascia, ustedes ven el músculo expuesto, llamen a un especialista, ¿sí? No sean ustedes los que tomen las decisiones para resolver el problema. Lo mismo pasa con los tendones. Los tendones se pueden cortar, se pueden lesionar por traumatismo, por heridas cortantes, ya sea por heridas abiertas o heridas cerradas. Y el tendón cuando se corta genera una retracción en realidad violenta, porque el músculo se contrae por la tensión de los aparatos de Golgi y el mismo tendón se retrae tanto que puede ser que uno no lo pueda encontrar. Entonces, cuando ustedes identifican que hay una lesión profunda y que ven que falta un tendón o tienen un cabo de un tendón, llamen al especialista para que pueda venir a suturar ese tendón, ¿sí? Porque si el tendón se sutura, se reconstruye, la función del músculo se conserva, ¿sí? Porque el tendón en realidad, si bien es una estructura vital, es una estructura que una vez que se genera la cicatriz, la función se recupera, ¿sí? Todos deben haber visto alguna vez la ruptura del tendón de Aquiles, por ejemplo, que uno va a una cirugía, se resutura el tendón y se repara, el paciente puede volver a recuperar la función normal. Los tendones, y esto sí es pregunta de examen, en realidad necesitan una sutura término-terminal, habitualmente con puntos en U, con materiales irreabsorbibles. ¿Por qué? Porque esos puntos en U permiten que el tendón, perdón, no se desgarre, y al ser irreabsorbible generan mayor respuesta inflamatoria para una mejor cicatriz, ¿sí? Ustedes piensen que el tendón recibe toda la descarga de la fuerza del músculo en la inserción en el hueso. Entonces tiene que tener una buena cicatriz. Bueno, eh, ¿cuál es el consejo que yo les quiero dejar en esta clase para el día que ustedes atiendan una herida compleja con una lesión muscular o tendinosa? Es que además de hacer el tratamiento de cualquier herida, que es hacer la toalete, revisar la herida, es que la inmovilicen.
hasta que llegue el especialista, porque a veces el especialista no llega ese día y llega el otro día, más cuando estamos trabajando en un centro donde no tenemos la alta complejidad. Uno inmoviliza, ¿sí?, la herida, si fuese, por ejemplo, en la muñeca. Obviamente esto luego de controlar el sangrado, ¿no? Si nos aseguramos que la herida no está sangrando, está bien, pero identificamos una lesión tendinosa, una lesión muscular. Lo que hacemos es llamar al especialista. Si el especialista no llega en ese momento y llega dentro de 6 horas, por ejemplo, o al otro día, inmovilizamos la herida, hacemos una curación oclusiva para que luego el especialista resuelva el tratamiento de esa herida. ¿Está? Sin olvidar lo que es la seguridad de los procedimientos, es decir, no dejamos abandonado o liberado al azar la evolución del paciente hasta que se haga cargo el especialista, ¿sí? Si es necesario dejarle internado al paciente, lo dejamos, que llegue el especialista a resolver el problema. Bueno, justo le habías hablado antes de la lesión del tendón de Aquiles, fíjense cómo se deshilacha el tendón. Bueno, acá se reseca tejido muerto, después se hacen una sutura con muchos puntos en U para que se recupere la función. Paciente que tuvo esta lesión, el músculo gemelo se retrae. Lo que tenemos que hacer nosotros es colocar en posición anatómica la articulación del tobillo y movilizando el mismo, ¿sí? Eso calma el dolor. Y después viene el cirujano, el traumatólogo habitualmente, y hace esto, que son puntos de NU, ¿sí? El punto que ingresa cabo distal, después cabo proximal, cabo proximal, después cabo distal y anuda. Entonces se aproximan las estructuras del tendón, ¿sí? Bueno, y por último hablamos de heridas complejas con lesión muscular, recién hablamos de heridas complejas con lesión tendinosa, y vamos a hablar de heridas complejas con lesión neurológica, ya sea sensitiva o motora. Habitualmente las heridas con lesiones nerviosas se ven acompañadas de lesiones vasculares, ¿sí? Tengan mucho cuidado. Y las lesiones vasculares habitualmente se ven acompañadas de lesiones nerviosas, porque son paquetes que van anatómicamente casi por el mismo espacio. Entonces, cada vez que uno evalúa una herida, tiene que evaluar la sensibilidad y la motricidad eh, de los tejidos aledaños, porque una lesión neurológica puede ser resuelta a través de una sutura, una anastomosis, y que el paciente no pierda la funcionalidad, por ejemplo, de la mano, del pie, no pierda la movilidad por ejemplo, de las funciones de la boca, de la apertura, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con la deglución. Entonces se puede realizar una reconstrucción, pero esto también tiene que ser por el especialista. Es decir, no solo ver la herida para suturarla, sino evaluar que no haya una pérdida sensitiva o motora de los mismos. Bueno, fíjense acá cómo uno puede ver un nervio con un hematoma dentro del nervio, ¿sí? Donde se abre el perineuro, ¿sí? Que es la fascia que los recubre, encuentra lo que es el endoneuro y dentro tiene todas las acciones del nervio propiamente dicho. Entonces, en este caso, por ejemplo, el paciente tiene una pérdida de la función sensitiva porque tiene un hematoma dentro del canal nervioso. Entonces se hace la apertura, se drena, entonces se libera la compresión del nervio y eso hace recuperar la función este, del nervio. Fíjense que es una herida donde se ve el músculo expuesto, se ve la fascia, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Esto para que lo sepan, no para que lo hagan. Existen dos tipos de suturas nerviosas, está la epineural, es decir, cuando uno sutura el epineuro, puede suturar también el perineuro, ¿sí? Con punto simple, enfrentando las acciones terminales y
las acciones se van regenerando a medida que pasan los días, ¿sí? Eh, 0,1 milímetro de recuperación por día durante 40 días. Y el paciente puede recuperar la función nerviosa. Fíjense, como acá en el dedo, ven uno de los nervios colaterales, en este caso interno, donde la estructura en realidad, chicos, es muy, digamos, muy difícil de identificar. Hay que tener mucha experiencia. Uno dice una sutura en un dedo, no pasa nada. No, no es que no pasa nada. Este nervio lastimado o seccionado, el paciente pierde la función. Fíjense que esta herida ya está suturada. Y acá lo que hizo el especialista es volver a abrir la herida para hacer la anastomosis del nervio. Fíjense que acá hay una hebra de un hilo, ¿sí? Que es muy finita, es un 6,0, y hace una anastomosis epineural. Entonces ese paciente recupera la función motora flexora del segundo, del tercer dedo de la mano, ¿sí? Profe, en ese Esto, caso, perdón, pensé que sí, tenía. En ese caso la aguja es más finita, mucho más finita que la que nosotros usamos para la que siempre aprendimos. claro, exactamente. Fíjate que la aguja va en relación al grosor del hilo. Habitualmente los grosores que nosotros vemos y podemos maniobrar fácilmente son hasta el 5,0. El 6,0 ya hay que mirar con mucho detalle, hay que tener instrumental mucho más delicado. A lo mejor este hilo de sutura es un 7,0 o un 8,0, ¿sí? Ahí hasta el Ok, 12,0, que ya es para operar con lupa, ¿tá? O con ok, microscopio. gracias. ¿Tá? Pero fíjense, este paciente recupera la función porque vino el traumatólogo y le hizo la anastomosis neural. ¿Está? Es decir, no hay que subestimar la herida, hay que evaluar la función motriz y la función sensitiva. Bueno, les muestro una de las últimas imágenes. Acá hay una sección del nervio mediano, donde acá también se hizo una sutura epineural, fíjense, todos puntos simples del epineuro, ¿sí? Entonces, el paciente recupera la función de casi toda la mano, no solo lo motor, sino lo sensitivo de los tres primeros dedos, ¿sí? Y la mitad del cuarto. Pero también se puede hacer la anastomosis accional. Fíjense que es una anastomosis mucho más delicada, sí o sí con microscopio, que uno busca cada acción, cabo distal y proximal, dentro del epineuro. Bueno, acá tienen los dos ejemplos, la epineural o la accional o perineural en realidad interna, donde vamos a anastomosar específicamente cada ramo. Bueno, conclusión. Procedimientos quirúrgicos básicos, todas las lesiones de la piel y el tejido general subcutáneo, a realizarse con anestesia local, ya lo van a ver, pero son los procedimientos que ustedes pueden realizar en una guardia, en un consultorio, siempre y cuando tengan la experiencia y la seguridad para poder hacerlo, sin meterse en la profundidad de la fascia y del músculo, porque ahí es donde empiezan los problemas. Cuando ustedes evalúen en la guardia a un paciente con una herida compleja, donde ustedes ven que además de la lesión en la piel y en la grasa, el tejido subcutáneo, ven que hay estructuras profundas comprometidas, llamen al especialista, inmovilicen la herida eh, y tengan paciencia, es decir, no se apresuren a resolver algo que tiene que resolver el especialista. Por último, y terminamos la clase acá, nunca subestimen una infección en una herida, porque las infecciones, tanto por gérmenes aerobios o anaerobios, eh, en lugares donde no hay buena irrigación, requieren un tratamiento quirúrgico para descomprimir, para favorecer la irrigación sanguínea, para favorecer la llegada del antibiótico y para evitar que aumente la isquemia y la necrosis. Bueno, hasta acá llegamos hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una Bueno, duda rápida, que es algo que lo dijiste y se me pasó.
¿Por qué se Dale. usaba, viste en la sutura de los tendones, que dijiste que era de tipo U y con material irreabsorbible? ¿Por qué se usa irreabsorbible? No escuché esa parte. ¿Qué Bien, pasó? porque el tendón tiene mucha tensión y en realidad el tendón en sí es estructura fibrosa. Entonces, un tendón que se cortó es un tendón que tuvo algún tipo de sufrimiento o debilidad en su estructura, que no toleró el peso, ¿sí? O la presión o la tensión. Entonces, uno pretende que ese hilo dure el mayor tiempo posible ahí, que genere una cicatriz firme para que ese tendón no se vuelva a cortar. A pesar de eso pasa. No sé si te gusta el fútbol, José, más o No, menos, pero ¿sabés quién es Gago? sé, sí lo tengo. Bueno, se rompió los dos tendones de Aquiles y uno se lo rompió dos veces. Imagínate un tipo que vale 80 millones de euros, no va a tirar su carrera por una mala sutura, pero a pesar de eso vuelve a pasar, ¿está? Porque justamente uno lo que quiere es la mayor cicatrización para que no vuelva a pasar. Bueno, igual es muy específico los traumatólogos. Cuando seas traumatólogo, entre la residencia te lo vas a poder sacar tus propias conclusiones. Bueno, muy bien, ¿qué otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos la clase que viene.